Ahora me parece que estamos grabando. Sí. Bien, vamos a ver entonces propiedades y vínculos utilizando JavaFX. Ya hemos visto un poco, así por encima, estas funcionalidades de JavaFX, y así que vamos a partir inmediatamente. Pero antes, esto no me está, ahí sí. Vamos a hacer un paréntesis antes de partir con el vínculo de cómo hacer aplicaciones gráficas con XML, que es lo que viene por defecto en IntelliJ. Entonces, sí, esto es más bien una demostración práctica para que vean ustedes el contraste de lo que hemos visto hasta ahora JavaFX, que JavaFX lo hacemos con clases desde el punto de vista programático, ¿cierto? Sin preocuparnos mucho del aspecto. El aspecto lo lleva directamente la configuración que le damos a los distintos objetos, los nodos, etc. Y tiene la desventaja que si ponemos a un profesional del diseño a trabajar en eso, normalmente no va a ser experto en eso. Entonces, ¿qué es lo que hace JavaFX? Voy a entrar a IntelliJ. Aquí. Esperar un poquito que se abra. Ahí está. Y vamos a crear un proyecto nuevo. Project. ¿Sí? Y demo 4. Y aquí fíjense ustedes que dentro de las opciones uno podía tener New Project o un proyecto de JavaFX. ¿Sí? ¿Se acuerdan que para poder compilar JavaFX yo tenía que indicar dónde estaba la librería, que había bajado? También tenía que indicar lo mismo, el path de la librería y los controles que iba a cargar, los módulos, para la máquina virtual. En este caso no hace falta, y vamos a hacer demo 4, next. Los controles, aquí, controls, fx, creamos, y lo mandamos a esta ventana. ¿Sí? Y ahí se crea esto tendría siendo como el hola mundo de JavaFX, pero con FXML, de XML. ¿Sí? Nos crea un Hello Application, tenemos los import aquí, JavaFX Application, esto es igual. Sin embargo, cargamos JavaFX FXML Loader, y luego tenemos Zen Stage, etc. Perdón. Voy a mover esto. ¿Cómo muevo esto para el lado? Aquí, así. Ahí. Tenemos lo mismo que nuestro Hello Application extiende la clase de Application, y tenemos la puerta de entrada de la aplicación gráfica Start. Sí, vas aquí, creas New Project, acá arriba creo que es Project, aquí pones JavaFX y eso es todo. Ahí. Y le das Next, eso es todo. Y esto te crea la primera versión, carga un objeto que es el FXML Loader, y tiene el Hello Application .class.getResource, este método getResource tiene el archivo Hello View FXML que está acá arriba. Es uno de los archivos que crea automáticamente el proyecto. También crea el controlador hellocontroller.java, y crea una escena de carga el nodo raíz, que es el FXML Loader, de estas dimensiones,
el stage a la ventana, le pone el título y ubica la escena en el stage. ¿Sí? Eso es lo mismo que hicimos en el caso anterior. Pero acá en Hello Controller tenemos un label, que este está welcome text, que está asociado al archivo Hello View. Y acá está un Hello Button Click, que es el handler, ¿se acuerdan? Del evento. Un Hello, cuando yo hago clic aquí, va a escribir Welcome to JavaFX Application. Y ahora vemos el Hello View XML. Tenemos algunas cosas aquí, por ejemplo. XML es... ¿ustedes están familiarizados con XML? ¿Han visto HTML? No. ¿No han visto HTML nunca? No, nada, cero. Bueno, pues entonces les recomiendo que revisen en los apuntes, porque eso hay partes donde yo recurro a HTML, sobre todo para dimensionar las imágenes, para poner color a los textos, etc. XML hay tags, lo que se llaman etiquetas, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta etiqueta que está acá, VBox, se abre con este mayor que, ¿cierto? Y dentro de acá están los modificadores de la etiqueta, ¿cierto? Dentro, se abre aquí, se cierra acá. Y luego, dentro de esta etiqueta, dentro de este tag, se cierra aquí. Con esta, ¿se fijan? Aquí cierra estas dos. Por lo tanto, dentro del VBox están el padding, el label y el button. ¿Se fijan? Entonces, este tipo de tags es... y también esto se puede poner anidado, uno dentro de otros, ¿cierto? Y al poner anidado yo puedo hacer una estructura de árbol. ¿Se acuerdan que los nodos gráficos tienen una estructura de árbol? Todo esto lo puedo hacer en XML. Bueno, por eso no lo vemos en este curso, porque esto es solamente para ver de qué se trata. Aquí está el ID, Welcome Text, FX, tiene este label identificado. Y hay unos tags especiales que son de el FXML, que son los que tienen mayor que y el signo de interrogación. Entonces, estos son del lenguaje. Si ustedes alguna vez programan en PHP, PHP tiene el mismo estilo de tags para poner dentro del HTML código PHP. Entonces, veamos cómo funciona esto. Tengo que agregar la configuración para correr la aplicación. Tenemos que especificar cuál es la clase main, que es esta que está acá. Ok. Y echamos a correr y ahora la podemos correr. ¿Sí? Cuando vengo por acá, me abre la pantalla en la otra, aquí. Entonces, lo que me abrió fue una ventana que se llama Hello, la escena aquí, que tiene estas dimensiones, 320 por 240, son las dimensiones en píxeles de esta ventana. Sin embargo, lo que hice, el botón, el controlador, no tiene que ver con el botón, pero el XML, sí. Aquí especifica el texto que va a tener el botón. Dice hello. ¿Y qué pasa cuando yo lo presiono? Un action. En este caso llama un hello button click, que es el controlador que está acá. Un hello button click. Entonces cuando yo presiono el botón va a cambiar y va a escribir en el texto welcome text. Welcome text era este label
y lo va a poner Welcome to JavaFX Application. Entonces apretamos Hello, dice Welcome to JavaFX Application. ¿Sí? ¿Dónde está ese Welcome Text? Está acá. ¿Se fijan? Está en el VBox, hay un padding de 20 píxeles por lado. Si vemos esto, ustedes me creen que ahí hay 20 píxeles, ¿no? ¿No? Entonces, que cada elemento tiene un padding de 20 píxeles que lo rodea, un espacio en blanco. Si nosotros pusiésemos, bueno, no me voy a poner a jugar ahora, pero si pusiésemos otro elemento acá, estaría también separado 20 píxeles de los demás. Y eso, un paréntesis de cómo funciona esto con FXML. Cuando yo diseño esto, sería el front del backend, como una aplicación. el prompt del backend, no te entiendo. La parte del frontend de la aplicación. Sí, sería la parte gráfica. Que aquí todo es como front en realidad. La parte gráfica de display y la otra sería la parte lógica. ¿Sí? Las funciones. ¿Sí? El FXML es lo que nos entrega los programas de diseño. Sí. Y después nosotros le damos funcionalidad. Exactamente. Entonces, programas de diseño, por ejemplo, hay uno que se llama Scene Builder. Y el Scene Builder es como de estas aplicaciones para hacer figuras. Entonces, que yo diseño, pongo los elementos gráficos ahí, y los colores, etcétera, todo. Y me genera un archivo XML, que es el archivo que después tengo que enlazar con el resto de la aplicación para la funcionalidad. Nosotros, por razones de tiempo, tendríamos que dedicarnos a esto primero, solo a esto. Tendríamos que dejar C++ fuera para ver todo esto completo. Entonces, por eso no lo veo. ¿Ok? Ese era el paréntesis que quería mencionarle. Ya, entonces nosotros habíamos visto, lo que estamos viendo son propiedades y vínculos. En aplicaciones gráficas los objetos tienen propiedades. Por ejemplo, si yo veo aquí, busco JavaFX Circle, que nosotros ya lo vimos, y vamos a la documentación de Oracle. Esta es de JavaFX, el Circle es una clase que hereda de otra que se llama hija de Shape. ¿Sí? Y tenemos algo que se llama aquí property, propiedades. Entonces, ¿qué son las propiedades? Tiene el double property, el centro, las posiciones X y Y, y el radio, que son double property. Pero además de properties, yo puedo esa propiedad, entonces vemos qué es lo que es esto property. Aquí dice que es un double property. Si hacemos clic, ya le dice ahí, double property. Es una clase abstracta que extiende read-only double property, que esa es la clase padre, pero implementa esta interfaz. Y eso es lo que me interesa. ¿Qué es lo que es una interfaz property? La interfaz ¿ya? Dos ventanas. ¿Ya? Pero ahí son dos ventanas. Se pueden pensar como dos stages. No, pero antes de llegar a... ¿Ya?
diferentes funciones. Ah, pero eso es parte del sistema operativo. Sí, Sí. entonces sería una interfaz o, Ese es el problema del sistema operativo. claro, Entonces no es mi problema. no, Eso es lo bonito del diseño modular. El diseño modular se inventó, bueno, para que las cosas pudieran comunicarse entre sí y hacerse interdependientes, y básicamente para la gente que te pudiera decir, ese no es mi problema. Es problema del sistema operativo. ¿Me entiendes? Ya, lo que hace la interfaz T, dice the T-type of the wrap value. Wrap es envolver, ¿no? Entonces, lo que hace esto, vamos a volver acá, es que es una interfaz, ahora en la interfaz, no interfaz gráfica, sino una interfaz de programación del lenguaje Java, que me permite envolver algo en valor. ¿Sí? Si vamos al ejemplo que vimos de la clase del círculo centrado, y que, por ejemplo, Ezequiel preguntó, ¿qué pasa si yo muevo la ventana? ¿Cierto? Nosotros pusimos el círculo centrado en medio del stage, de la ventana. Y pasó bien disimulado, nosotros creamos el círculo acá, pero cuando nosotros tenemos el center X property, nosotros tomamos el pane, que era como el cristal, como era el display, ¿cierto? Que tiene un ancho, una propiedad de ancho, y la dividimos por 2. Entonces tomamos esa propiedad que es pane width property, y tomamos el pane height property, y la dividimos por 2. Entonces, y aplicamos aquí lo que se llama bind. Tenemos dos propiedades. Tenemos el centro, la posición X del centro, la posición Y del centro del círculo. Y cuando decimos bind, estamos vinculando esta propiedad al valor de esta otra propiedad. Entonces, bind nos permite vincular propiedades. ¿Sí? sí, está claro. Te diría vos, no lo hayas entendido. Entonces, lo que sí pasa es que cuando uno ve en detalle qué es lo que es property, property no es un número. With property. Property es una propiedad, que es la implementación de una interfaz. Y acá, X property también es una implementación de una interfaz. Property. ¿Sí? Perdón. Estas no, miren, veamos. Fíjense, el double property, no. El circle, ok. El circle tiene estas propiedades, el centro, la posición X, Y del centro, y el radio, ¿cierto? Y estas son unas double property. ¿Y por qué son double property? Porque pueden ser en decimales. Es un número double que está envuelto en esta interfaz, en este objeto, ¿no? Es un objeto que y lo único que contiene es un double. ¿Cómo sé qué es lo que contiene? Veamos. Miren. Double class, double property, ¿cierto? ¿Y qué es lo que contiene? Es una clase abstracta, es decir, todos sus métodos hay que implementarlos en algún lado, ¿cierto? Y extiende esta de acá y implementa estas dos interfaces, ¿sí? Entonces, veamos que tiene el constructor, el método, que es, tiene el bind bidireccional, el set value to string, void, etc. Pero además tiene de property, tiene este método que es el bind, vincular. Eso me permite vincular una propiedad con otra.
y esta es una implementación de la interfase property. ¿Sí? Cuando, sin embargo, aquí me pregunto yo, ¿dónde está el double? ¿Dónde está el double? ¿Cómo? Double property. Sí, este retorna, ¿no? El valor. Pero en realidad ¿cómo se llama? El atributo private no necesito saberlo. Pues es un objeto, ¿cierto? Entonces un objeto, los atributos private, el usuario externo no necesita saberlo. Necesita saber solamente cómo operar con eso. Y esos son los métodos que tienen. Entonces, por ejemplo, si yo quiero setear un valor, ahí con este set value. Si lo quiero sacar y que me presente como el objeto, como un string, dentro string, esto es para eliminar el binding bidireccional, esto es para crear un bind bidireccional con un property, con otro property, ¿sí? Ahora, sí, sí, tiene que ser un número porque cuando nosotros tenemos el ejemplo del círculo, que yo tengo, cuando muevo la ventana, el pane, en la geometría el pane cambia. El tamaño del X y el tamaño del Y, ¿se acuerdan? Por 2 y queda centrado. Porque si nosotros no hiciéramos eso, no hiciésemos ese vínculo, quedaría descentrado. Si nosotros especificamos un punto exacto del círculo, el círculo tiene que estar aquí, por ejemplo, en la posición 150 a 200 píxeles, y yo cambio la geometría de la ventana, queda descentrado. ¿Sí? Sí. Pero bueno, esto está hecho aquí, entonces acá, perdón, para retomar la idea, vincula. Esta vinculación que está aquí es unidireccional. Es decir, el valor de X va a depender de este valor, el resultado de esta división por 2 de la propiedad del ancho. Y el valor de Y también, lo mismo, pero del alto. ¿Sí? Veamos este ejemplo. ¿Lo quieren? Si es que uno especifica un valor fijo. Veamos el ejemplo, ya dejémonos de teorizar. Dame un segundito que lo abro. Ya. Este es el ejemplo del círculo. Entonces lo podríamos poner no centrado, ponerlo dividido por 3. ¿Cuál es este? El X. Ya, por 3. Y lo vamos a ejecutar. Lo guardé. Sí, no. Ahora sí. Y para ejecutar esto, teníamos que especificar el
el path, ¿cierto? Graphics, JavaFX, leaf, ¿se acuerdan? Ir a add modules, ir a JavaFX, controls, y ahora el era show circle center. Ahora hacemos lo mismo, le quitamos este y le quitamos el Java, el compilador y la máquina virtual. Está aquí. Y ahora la posición en X está cargada a un lado. Y si lo hacemos así, esto sigue ese tercio. ¿Sí? Entonces, cuando yo hago una vinculación entre propiedades, un cambio inmediatamente se refleja automáticamente en la propiedad que está vinculada. ¿Sí? Entonces, cuando un objeto A está vinculado con otro B, mediante esta operación A bind B, un cambio en B es automáticamente reflejado en A. Y esto es lo que hicimos en el ejemplo. Esto es unidireccional. Es decir, si yo quiero luego hacer B, quiero decir, si yo quiero, por ejemplo, setear el valor de A, no puedo. El valor de A está ligado a B. Puedo cambiar B, pero no puedo cambiar A. Eso lo vamos a ver ahora en otro ejemplo. Ya esto es para que lo lean después si lo pueden hacer. Ya, en este ejemplo utilizamos el double property sin interfaz gráfica. Solamente para utilizar la vinculación entre propiedades. El vínculo entre propiedades. Entonces, tenemos el double property y tenemos el simple double property, que es otra clase. Y donde podemos ver aquí simple double property, es esta que está acá. Y extiende double property base. Y esto... Esta está la jerarquía. Double property base. Y aquí está double property. Es decir, tendría que ser como nieto de la clase double property. Los constructores y los métodos getIn, getMath, equals add. Sin embargo, lo interesante es que aquí tiene, miren, tiene de la herencia de double expression está para acá arriba, ¿cierto? Hereda estos métodos de double expression que nos permiten sumar, dividir estas propiedades, sumar, restar, multiplicar, dividir las operaciones. Entonces, en este ejemplo, tomamos un double property D1, ¿cierto? Dijimos que este es el abuelo de simple double property. Por lo tanto, esto lo podemos hacer, ¿cierto? ¿Sí? Sí, porque el más grande a la izquierda. El mayor a la izquierda. Sí, el más, en la jerarquía superior a la izquierda. Entonces tomamos una referencia del abuelo para manipular un objeto que es el nieto o nieta. Y creamos el simple double property con dos números, el 1 y el 0. Y ahora D1 está vinculado con D2. Entonces esto es como que el valor de D2 se asigna a D1. Entonces vamos a imprimir
los valores, el get value de 1 y de 2, y aquí debiera aparecer 1 y 2, ¿cierto? 1.0, 2.0, ¿sí? En este resultado. En este de acá, configuramos de 2 ahora con otro valor, 70.2. ¿Y qué debiera aparecer acá, en esta línea de código? No. Debería aparecer 70.2. Y ahora, ¿qué pasa cuando yo quiero hacer esto de acá? Ahora, las preguntas estas son el estilo de preguntas de prueba conceptual, digamos. Solamente de D1, pero D1 está vinculado con D2. Exacto. Entonces, la alternativa es se desvinculan. O hay otras maneras de los computadores lidian con esta inconsistencia. Un error en tiempo de ejecución. ¿Cierto? Porque nosotros debiéramos hacer un binding bidireccional si quisiéramos hacer esto. Entonces veamos qué pasa. ¿Okay? Veamos qué nos dice el compilador de Java. Esto no es lo que quería hacer. Era esto lo que quería hacer. Binding demo. Era binding demo, Java. Ok. Ya, primera cosa, fíjense ustedes, esto es Java FX, por lo tanto, lo tengo que compilar. Si yo pongo aquí así binding demo, me equivoqué, Java compiler, .java. Si yo hago esto, tengo 6 errores porque no reconoce ninguno de estas clases. Y estas clases están todas definidas en Java FX, que tengo que especificarlo, la librería que bajábamos y todo. Y por lo tanto voy a hacerlo más rápido así. Ya. Sí, gracias. Ya parecía no funcionar el tab. Y ahora el compilador, la llama máquina virtual, binding demo, y funciona. Acá, la primera línea de 1 es 2 y de 2 es 2. ¿Por qué? Porque yo hice esta operación. ¿Sí? Entonces ya quedaron los dos iguales inmediatamente. Eso es como hacer una asignación. Debiera haber hecho un print antes, ¿cierto? Hagámoslo antes. ¿Sí? ¿Qué nos impide? Binding demo, acá. Tendríamos que hacer antes de aquí. Claro que aquí no estamos en el IDE, así que tenemos que darnos la lata y acordarnos de por qué esta gente decidió hacer esto tan engorroso. Y aquí vamos a poner lo mismo. Sí. Ahora sí debería mostrar. Ya, compilamos de nuevo. ¿Qué pasó? Me faltó un punto y coma en algún lado, en la línea 10.
Sí, doble comilla, eso es un problema. Aquí, ahí. Ahora sí, para el doble comillas parece que el problema. ¿Sí? Ahora sí, sí. Y lo ejecutamos. Entonces primero es 1 y después 2. Luego hago el binding. Y es el binding. Y es, ambos son iguales. Y después seteo el valor de 2, 70.2, y cambia de 1 y de 2 a 70.2. Automáticamente, no tengo que hacer nada. Pero cuando trato de setear el valor acá de 1, set value, en la línea 15, en línea 17, perdón, aquí, me tira, dice, a bound value cannot be set. O sea, el objeto del vínculo, porque esto está hecho así. Este es el objeto, el objetivo, el de 1, y esta es la fuente. Entonces, el objetivo no puede ser cambiado cuando tengo un bounding unidireccional. ¿Sí? ¿Cómo voy a saber, por ejemplo, ya hablando más por eso, en qué momento me va a arrojar una excepción por defecto, en qué momento directamente no va a compilar o va a entrar? O sea, demanda bastante experiencia saber cuándo hay un error de compilación. ¿Cuándo hay un error de compilación? Pensemos. Sintaxis. Por ejemplo, cuando yo defino una cosa estática, por ejemplo, un método estático, el método estático puede ser usado sin el objeto, ¿cierto? Por tanto, si puede ser sin usado con el objeto, eso quiere decir de que el método estático habría que ver si usa o no usa atributos del objeto. ¿Qué pasa si usa atributos del objeto un método estático? Error de compilación. Claro. Porque el método yo lo puedo usar sin crear objetos. Por lo tanto, los atributos no existen. Exacto, no existen en memoria, no hay nada. Entonces, eso el compilador no te lo va a aceptar. No alcanza a ir a buscar porque dice, no, esto no se puede. No se puede. Hay otros que son, por ejemplo, que tienen que ver con cosas que el compilador acepta, como esta, compila sin problema. Pero en tiempo de ejecución se da cuenta que está vinculado. ¿Y por qué se da cuenta que está en tiempo de ejecución que está vinculado? Porque no es parte de la definición del objeto, de la clase. Cuando yo estoy definiendo una clase, con los modificadores public, private, static, etc., eso verifica la integridad de los objetos y su interacción con los demás objetos. Verifica la integridad. Pero cuando yo, perdón, de las clases y la interacción con las otras clases. Pero cuando yo instancio eso, si la sintaxis es correcta, lo va a aceptar. Entonces, ahí, si la sintaxis está bien hecha, etcétera, pero hay una inconsistencia de esta naturaleza, eso se verifica en tiempo de ejecución. Entonces, yo pongo algo final. Sí. Lo trato de cambiar, ahí me va a tirar. Claro, por ejemplo, claro. No aceptar el cambio. Exacto. ¿Vale? Si yo quiero arreglar esto, lo único que tendría que hacer es comentar esta línea. Además me lo dice aquí. At binding demo main, línea 17. Ahí está el problema. Los otros son de las clases que va más arriba, etcétera, que eso no nos importa tanto. Pero tenemos que compilarlo de nuevo. Ahí está.
Y la última línea repetida. ¿Ya? En caso de que yo quisiera hacerlo bidireccional, tendría que hacer la misma sentencia, pero en orden. Sí, mira, vamos a double property y tiene esto. Tiene este método, ¿cierto? Entonces, probemos, ¿cierto? Y que el compilador nos diga en qué nos equivocamos. Ah, perdón, no era esto. Aquí. ¿Cómo se llamaba? Ya se me olvidó. Que es bind bidirectional. Okay. Entonces era bind bidirectional. Esa es la manera de proceder. Digamos, uno va a la documentación de la clase y ve qué métodos tiene para lo que uno quiere hacer. Si los tiene, maravilloso. Y si no, ahí uno empieza recién a rascarse la cabeza. Entonces, guardamos. No era esto lo que quería hacer nuevamente. Compilamos de nuevo. Ejecutamos. Y ahora no hay error. Y como suponíamos, un cambio en D1 cambia de 2 también. ¿Sí? Súper. Aquí vamos a utilizar esto, el Simple Double Property, que nos permite utilizar estos, ¿cómo se llama? Estos métodos para sumar y hacer operaciones aritméticas con las propiedades. De hecho, nosotros utilizamos el divide by 2 al principio. Aquí, divide 2. ¿Sí? Este método, entonces, ¿qué hace? Toma un número 3, double, que es de simple property, y utilizamos un double property para manipularlo, y 7. Y ahora hacemos un double binding sum. Pero fíjense ustedes aquí que tenemos una referencia a double binding. Acá. Entonces, ¿qué es double binding? Es una clase, un objeto. ¿Sí? Uy, 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 uy. Entonces, la suma, que está representada por esta operación de num1 at num2, que es bastante explícito lo que está haciendo, esta suma es un objeto double binding. Y el objeto double binding es una clase abstracta que extiende esta double expression e implementa number binding. Y, bueno, aquí viene un ejemplillo. Y el método que hay que implementar ¿cuál es? Vamos a ver. Sum get value. Bueno, está súper simple en realidad. Vamos a compilar este ejemplo. Compilamos, lo ejecutamos. Ya. Ya. Ahora, el número 1, num1 es 3 y num2 es 7. Y nosotros tenemos la suma aquí como el resultado de los dos.
Y aquí está hecho el binding, en esta parte, ¿sí? Entre esas dos propiedades. Ahora lo que yo he hecho aquí es asignarle a num1 el valor 5. Y ahora imprimo el valor y automáticamente cambia el valor de la suma. Fíjense, inicialmente es 10, que era 3 y 7, y ahora es 12, 5 y 7, la suma. Ya. Eso era la vinculación. Vimos también en nuestra introducción allá a FX que hay una serie de eventos. Eventos que son ingresados por el usuario, en la interacción con el usuario. Esos eventos son típicamente mouse y teclado. ¿Sí? Sí, eso es lo que dije yo cuando hice el diagrama. Eso y otros calificativos. Sí. Bueno, tenemos la clase Node Parent, ¿se acuerdan? Y después tenemos Image View, Media View, y esto tenía que ver con el árbol gráfico de objetos dentro de una escena. Tenemos el control, que es la clase base para todos los controles que podemos poner en una interfaz gráfica, al menos en JavaFX. Hay otras que tienen distintas variaciones, pero en JavaFX tenemos los con etiquetas, que son el button, base, label, tenemos el botón, checkbox, toggle button, y radio button. Estos checkboxes ya los conocemos, ¿no? Las cajitas que uno le hace el punto, y el radio button es el círculo y uno puede marcar una opción, y el botón es sencillamente un botón que presionamos, ya lo hemos visto. Tenemos para bajar una scroll bar, el slider hacia los lados, por la que preguntaba Ezequiel, de hecho. Ezequiel preguntó por eso la clase pasada. Sí. No está pendiente. Tenemos Text Input Control para el usuario ingrese texto. Tenemos estas áreas grandes donde yo puedo ingresar un párrafo o más de text area. O tengo el text field que es para ingresar unas pocas palabras. O tengo uno que es para ingresar sencillamente un password. Para ver lista, combo base y combo box. Entonces, la programación gatillada por evento, veámoslo un poquito de nuevo. Entonces, los controles pueden detectar distintos tipos de eventos. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, en una text area, yo puedo detectar, nosotros lo vimos en text field, cuando hacíamos el espejo de lo que escribía el usuario, ¿se acuerdan? Y lo poníamos en un label. Y ahí lo hacíamos con el evento key released, ¿cierto? On key released, cuando uno soltaba la tecla y preguntaba si la tecla era enter, ¿cierto? Y ahí hacíamos algo. Sin embargo, ese evento no existe para un checkbox, por ejemplo. Lo que pasa es que, no, lo que quiero decir en general, yo puse el ejemplo ese, ¿cierto? El ejemplo ahí, nosotros detectábamos un evento del teclado en el text area, en el text field, ¿cierto? Entonces, text field puede detectar eventos del teclado. Checkbox, no. Ese elemento gráfico está pensado para ser utilizado con el mouse. Este va a detectar eventos del mouse. ¿Sí? Y eso es lo que quería decir. Todos los controles pueden detectar diferentes tipos de eventos y algunos exclusivamente cierto tipo. Entonces, en la interacción del usuario, un objeto event se crea y es enviado al objeto registrado como manipulador, el handler, para ese evento.
Los manipuladores, handlers, son definidos por el programador implementando los métodos de la interfaz asociados al evento. Luego se debe registrar el handler con el objeto gráfico correspondiente, el button, text field, combo box, etc. Posibles clases de evento. Tenemos el event object, event, y tenemos action event, tenemos input event, y que son clases base para mouse event y key event. Y tenemos otros que son eventos de ventana. Los eventos de ventana, como cambiarla, etcétera, de tamaño, moverla, etcétera. Cuando se invoca un método en respuesta al evento, el objeto es pasado. Se pasa ese objeto. Aquí venimos a eso, justamente. Esto es lo que hace el usuario, por ejemplo. Y el click, el objeto gráfico button, ese sería el action event, cuando yo hago clic. Y el handler es set on action. Event handler, action event. ¿Sí? ¿Hay dos qué? Hay uno como de qué, perdón. Mouse enter. Aquí, este. Sí, sí. Sí. Pero fíjate que esto se hace a una jerarquía más alta. Node es sin. Y es un evento el mouse y este es un action event. Sí, esto igual es mouse. Esto ya lo hicimos. O sea, lo hicimos y era un evento del mouse. Yo creo que ambos son eventos del mouse, pero que actúan sobre objetos distintos. Aquí, enter en campo de texto, o sea, la tecla enter en un campo de texto, eso es un action, set on action. Eso ya lo hicimos también. Ah, no, hicimos un key released. Hicimos acá. Acá hicimos eso. Libera tecla. Para preguntar que si era el enter, justamente. Pero este también sirve, set on action. Seleccionar o no, radio button, también set on action. Seleccionar ítem nuevo, combo box. Presiona mouse, set on mouse pressed. Libera el mouse. O sea, esto es cuando uno mantiene el clic presionado, ¿cierto? Esto cuando lo suelta. Este es con el clic. Ingresa el mouse, o sea, entró en cierta área el mouse. Cuando pasa esto, por ejemplo, aquí, ahí entró el mouse. Sale el mouse, mueve el mouse, arrastra, presiona una tecla, un key pressed, libera una tecla, un key released, tipea una tecla. No sé la diferencia entre tipea. Me imagino que es con un key pressed, un key released, todo junto será tipea una tecla. Sí. Pero estos son algunos. ¿Ya? Bien, vamos a ver este ejemplo, control de círculo. Veamos cómo funciona primero. ¿Cómo se llama este? Y control círculo. Tanto bien.
te preocupes. Esto no es un concierto de música, así que puede hacerlo. Aquí. Ya, y para ver el código. Creamos un HBox. ¿Se acuerdan lo que era HBox? Sí, horizontal, es un pane horizontal. Muy bien. A ver, como que hoy es certamen. Entonces, creamos dos botones, el large and shrink, que están aquí. Es el texto en el constructor. ¿Sí? HBox get children. Esto es un árbol, entonces obtenemos el hijo y lo agregamos aquí en large, shrink. Y aquí, an action, es decir, en este caso, cuando es un botón, un action significa clic, ¿cierto? New enlarge handler, esto es para agrandar. Y en on action el shrink lo hace como una expresión lambda. Es lo mismo, pero una expresión lambda. Entonces, acá crea el enlarger que implementa el handle. Todos los event handler tienen que implementar de esta interfaz el método handle. ¿Sí? Y aquí dice CirclePane enlarge, eso es lo que es enlarger. Y aquí CirclePane.shrink lo disminuye. Entonces, lo agrandamos. Ahí vamos agrandando. No sé en cuánto, pero y aquí lo vamos reduciendo. ¿Sí? Y lo demás, aquí se hacen las operaciones, ¿no? En los handlers. Y la implementación, en este caso con la expresión lambda acá, y con la clase implementada completa. Esto, la ventaja es que esto es más fácil de leer, en mi opinión. Esto es mucho más resumido cuando uno ya es experto, esto es mucho más cómodo. Aquí crea el border pane, ¿cierto? Y aquí setea el círculo en el centro del border pane. Y aquí pone el border pane set button hbox, la posición, el hbox set alignment, center, y la escena, crea la escena con el border pane como el nodo raíz, ¿cierto? Con estas dimensiones, y tiene el primary stage, que es el que se crea automáticamente por el sistema operativo, ¿sí? Aquí la ubicamos la escena en esa, y luego la mostramos. Si yo muevo, cambio las dimensiones de esta ventana, esto se mantiene centrado, ¿sí? Sí. Y es porque la posición fue configurada en hbox alignment post.center. Bien. Circle pane. Aquí. Veamos el código acá mejor. Ya, este es el handler. ¿Qué pasa? No veo, ahí sí. Y el Circle Pane es una clase hija. Ajá. Porque está aquí. CirclePane.shrink. Get children, color black, white, este define el color del círculo. Y aquí, cuando yo digo agrandar, le suma 2 píxeles. Y reducir lo hace
menos 2. Ujú. Y aquí está. Y en el large handler hace lo mismo, pero a través de la implementación del método abstracto handler. ¿Sí? Bien, hasta aquí llegamos. Hay un ejemplo más, pero no nos da el tiempo de verlo, así que lo vamos a dejar hasta acá. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Entonces, decirle de la forma que lo si es que creamos la aplicación en Aragon, considera el FXML Sí. en la página local. En la página, en tu cuenta de Aragon. Sí, pero en la cuenta de Aragon, pero en la página local, en la aplicación de cuenta de Aragon. Y enviar toda la interfaz o enviar los eventos. Al igual que una página web, digo. Digamos, esto está hecho para que corra en el mismo servidor. Cuando nosotros mandamos la interfaz, eso es una cualidad del sistema operativo. No es una cualidad de nuestra aplicación. ¿Vale? Entonces, lo que tú dices de mandar los eventos solamente, tendrías que programar una aplicación utilizando el paradigma cliente-servidor. Entonces, tu servidor tendría que enviar y establecer un protocolo de comunicación para enviar los eventos vía la red, y el otro lado implementar y recibir esos eventos, etc. Se puede, pero no estamos, digamos, en el objetivo curso en esa configuración. Lo que nosotros lo hacemos una aplicación monolítica que corre en una parte y utilizando las características del sistema operativo vía SSH, enviar el display completo, toda la interfaz, la envías a través de la app. Para hacer eso, ¿quieres que solicita de un interfaz? Exactamente, necesitas hacer un protocolo para que tu aplicación funcione en las dos partes, porque básicamente está corriendo en las dos partes. ¿Cierto? Bien, voy a detener la grabación entonces. Muchas gracias. La mandé por correo, ¿cierto? ¿Cuál era? ¿Me lo recuerdan? C225. Así es, a las 6:30.